Aquí empezamos a grabar y yo empiezo con el cronómetro para que tratar de no tardar. Muy bien. Entonces, bueno, ahí está la presentación. Está bonita, ¿no? Está bonita. Aquí, tal vez ahí en casa se ve mejor en la pantalla. Aquí ustedes están viendo lo de pie, pero lo blanquito de aquí es una construcción. Es una construcción y bueno, todo esto está. Ah, sí, me ayudan a apagar la luz porque aunque yo no vea, no importa. Pero bueno, se supone que este es un edificio y bueno, miren, aparece cine. ¿Qué sofisticación? Y bueno, ahí está nuestra serie de estudios bíblicos, eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Ahora vamos a estudiar la iglesia. ¿Qué es lo que hemos estudiado dentro de los elementos cristianos? ¿Qué hemos estudiado? ¿Doctrina de qué? A ver, ¿tú qué dirías? ¿De qué hemos estudiado las doctrinas? ¿De qué han tratado esta serie de estudios de hace un año para acá? ¿De qué han tratado? Doctrina de Cristo, muy bien, ¿qué más? ¿Qué es cristología? De la Trinidad. Ya mencionaron Cristo. ¿A quién más hemos estudiado? Espíritu Santo, esa es la neumatología. ¿Quién más? Esa es doctrina de... Sí, de la revelación, pero doctrina de... La Biblia. La Biblia. Doctrina de la Biblia, muy bien. Doctrina de Dios Padre, que es teología propia. ¿Qué más? Soteriología, doctrina de la salvación. Hemos estudiado también jarmatología, doctrina del pecado. Mayordomía, muy bien, Angelito, con la doctrina de la mayordomía. Muy bien, ¿qué más? Ya es bibliología. Y hemos estudiado más por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué crees que hoy? Bueno, pues hoy vamos a estudiar qué es una iglesia. Hoy y durante toda esta semana vamos a estudiar qué es una iglesia. ¿Cómo se come eso de que decimos que esto es una iglesia? Entonces, vamos a empezar porque quiero que el día de hoy, fíjate cómo es la clase. La clase del día de hoy, yo quiero que construyamos juntos una definición. Después te voy a dar otra definición. Y por tercera vamos a tomar a la Biblia y la Biblia nos va a corroborar si nosotros hemos entendido el concepto de iglesia y si la definición dada es bíblica. ¿Te parece bien? Entonces, la primera es que vamos a construir todos juntos qué es una iglesia. Y esta es una pregunta para ustedes. Para ti, ¿qué es la iglesia? Personas, ok. Perdón. Iglesia igual a personas. Muy bien. ¿Qué más? De personas que han sido registradas por la fe. Ok, es más consistente esa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mercado hay personas. ¿Y eso es iglesia? No, ¿verdad? Entonces ya como que ahí le falta. Entonces, la hermana Nelly dice, personas redimidas, ¿qué más, perdón? De la fe en Cristo. Ok, muy bien, me gusta la definición. ¿Le hace falta algo todavía? Creo que todavía le falta algo. ¿Qué más? ¿O alguien tiene otra definición? No puede nada. Cuerpo de Cristo. Si tú le dices eso a un nuevo creyente, no te va a entender. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo es el que está loco. Para ellos, vámonos a una definición todavía más sofisticada. Personas que han creído en el Salvador. Ok, personas que han creído que Jesucristo es el Salvador. Muy bien. ¿Qué más? Ahí en casita también pueden participar. No los veo, creo que ustedes también tampoco, pero sí los escuchamos. Perdón, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Sí. Uno de los significados que podría aplicar sobre la iglesia es que somos un grupo de personas apartados de o apartados para. En este caso, el común denominador que mencionaban era nuestra salvación en Cristo Jesús.
Muy bien, esa me gustó. Muy bien, porque ya hay un para, o sea, ya está dirigida, porque con conjunto de personas que han sido salvas, sí. Pero ¿para qué saber? Porque es necesario que se aprendan. Y ya con esta definición ya hay un para, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta que hemos estado construyendo una definición? Entonces, ¿les parece que como grupo hemos llegado a la conclusión el día de hoy? Pero al menos en estos 5 minutos hemos llegado a una pequeña conclusión que una iglesia es un conjunto de personas que han creído en el Señor y su objetivo es el Señor. Ok. ¿Están de acuerdo con la definición todos? ¿O quieren otra? ¿Quieren sumarle o quieren restarle? Es una definición de grupo. Está bien. Está bien, ok. Ahí ya una maestra de seminario ya nos dice que está bien. O sea, estamos autorizados. Muy bien. Entonces, ¿todos están de acuerdo con la definición que hemos construido? ¿Quieres que te diga algo? Yo también te digo que está bien la percepción que hemos hecho de iglesia. ¿Sobre qué es una iglesia? ¿Ok? Entonces, vamos ahora sí a la siguiente. Te voy a dar yo ahora una definición de lo que es una iglesia. ¿Ok? Entonces, ahí está dada la definición y abajo. Vayan buscando, por favor, en sus Biblias. Esta cita bíblica, por favor, no pierdan esa cita bíblica en toda la clase. En toda la clase vamos a llevar a cabo ese estudio, bueno, vamos a llevar a cabo el estudio un poquito, o vamos a centrarnos en esa cita bíblica, ¿ok? Entonces, primero, para empezar, ¿de dónde proviene la palabra iglesia? La palabra iglesia, de manera formal, y aquí no es un sermón, es una clase, entonces sí me voy a permitir dar el argumento del griego, viene del vocablo griego eclesia, de ahí su parecido a iglesia, pero en griego es eclesia. ¿Qué significa eclesia? Significa una asamblea. Eso es lo que significa iglesia, literalmente del griego al español. ¿Okay? Literalmente, iglesia significa asamblea. Ok. Para nuestro fin, pues no, cualquier asamblea no es una iglesia, ¿están de acuerdo? Un ejemplo, hoy nosotros como Facultad de Ciencias estamos en paro. Qué raro, como la UNAM, qué raro. Estamos en paro y hay alguien que se dedica, como llamada una asamblea, que se dedica a organizar las actividades del paro. ¿Es una asamblea? Sí, porque es un conjunto de personas que se están organizando, pero ¿es una iglesia? No. No, ¿verdad? Ellos no son iglesia. ¿Pero por qué no son iglesia? Porque el fin, a pesar de que es una asamblea, el fin es diferente. Por un lado están exigiendo cosas, no diría que derechos, pero están exigiendo unas ciertas calidades. Y por el otro, ¿cuál es nuestro fin? ¿Qué era lo que faltaba a nuestra definición? Nuestro fin, para nuestro fin, entenderemos a la iglesia como la asamblea de llamados del mundo, ojo, ahora voy a explicar bien estos llamados del mundo, que han puesto su confianza en Cristo, apartados por Él, que profesan lealtad a su Salvador, Jesucristo. ¿Ok? Déjame explicarte un poquito más. ¿Qué es eso de llamados del mundo? ¿De dónde fuimos tomados como iglesia? ¿Nacimos en la iglesia? O sea, ¿nacimos y ya automáticamente ellos son iglesia? No, porque todos pecamos. Ahora sí, por ejemplo, su servidor también nació en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano, pero no por nacer en un hogar cristiano yo no era pecador. O no hubo, no necesito, o no hubo, perdón, déjame formulo. Yo como su servidor nació en un hogar cristiano, pero aún ya habiendo nacido en un hogar cristiano, necesitaba de un Salvador. No era salvo. Por el pecado, exactamente, porque cometí mis pecados. Entonces, pues yo necesito de un Salvador. ¿Y cómo fui recorrido del mundo? Tal vez no nací en un hogar que profesara valores, o mejor dicho, valores del mundo, pero sí tenía pecados, o tenía conductas como el mundo. ¿Ok? ¿Sí se está entendiendo? No estoy diciendo con eso que llamados del mundo es llamados es
Ahí te lo aclaro más con apartado. No tengo la lucecita, pero aquí está apartadas. ¿Qué quiere decir la palabra apartadas? Sacadas. ¿Ok? Provienen del mundo, pero ya no son del mundo. Eso quiere decir apartado. ¿Ah? ¿Sí se está entendiendo? ¿A nadie le está causando ruido? No, ok. Que han puesto, y ahí está como apartado, han puesto su confianza en Cristo. Me lo puedo llevar para allá para moverme con las. ¿Sí me da? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Creo que sí. Creo que sí nos da. Sí, sí nos da. Ok. Disculpe que me suba, pero me hace falta ya la necesidad. Entonces, apartadas. ¿Qué quiere decir la palabra apartadas? Separados. Un ejemplo que sería apartar, por ejemplo, este ramito de espigas. Supongamos que está en el mundo. ¿Qué ocurre si yo lo saco y lo pongo en este florero? Ya las estoy apartando. O al revés, que aquí tenga esto, saco las espiguitas y las pongo aquí en el florero. ¿Qué estoy haciendo? Las estoy sacando de un lugar, el mundo, a otro diferente. ¿Ok? ¿Cómo saco o cómo son apartadas esas personas? A través de ser personas santas, confiando en Cristo. Ajá. Y profesan lealtad a su Salvador Jesucristo. Si esta definición de aquí, que profesan lealtad a su Salvador Jesucristo, era una definición ambigua. Muy ambigua. ¿Por qué quedaría ambigua? Ajá, ¿por qué no estaría completo? El propósito es nuestro eje, todos Ajá, es nuestro eje, pero justamente, fíjate, para eso profesan lealtad. Salvador, lo que nos está mostrando, lo que nos quiere enseñar esta definición, es que ya no vamos a separarnos de él. ¿Y qué vamos a profesar? ¿Qué es lo que vamos a predicar? Jesucristo. ¿Cómo vamos a vivir? Jesucristo. ¿Quién es nuestro ejemplo de vida? Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. ¿A quién queremos que los que ven que nos congregamos conozcan? Jesucristo. Jesucristo no puede salir de la palabra iglesia. Tiene que estar intrínseca en ella. ¿Sí estás de acuerdo con la definición? ¿O tienes alguna observación? ¿Observación o sí estás de acuerdo? No tanto observación, Diga. pero he agregado un comentario que siempre me gusta mencionar cuando tocamos temas como este, que son muy, muy profundos. No hay que olvidar que mucha influencia de nuestra mentalidad con la cual crecimos en general en México, nos hace creer que la iglesia, porque así crecimos, era el edificio donde se congregaba toda la feligresía. Entonces, el que ahora entendamos que nuestra referencia es personas, en este caso que todos creemos en Jesucristo, es un cambio en nuestra mente. A mucha gente, todavía en general, bien dice Gerson, que somos apartados, pero todas esas personas que no han sido apartados, para ellos todavía iglesia sigue siendo el edificio. Sí, Entonces, es correcto. porque la definición que da Gerson es griego y es la correcta, pero desgraciadamente la Iglesia Popular utiliza la definición latina para iglesia. Entonces ahí por si a buscar la definición, que no se vayan a confundir o se vayan con la finta, porque cuando nos habla de iglesia en el latín, siempre va a haber un prefijo, me parece que le llaman, al lado que dice del griego, y entonces ahí ya nos habla de eclesía. Entonces la raíz efectivamente es griega, influenciada por la Iglesia Popular, y pues ahí es donde todo se nos distorsiona, ¿no? Pero a ver si no los confundí con ese comentario.
No, y de hecho está muy adentro de la clase del día de hoy tu comentario, porque hoy vamos a hablar de errores connotacionales en la liturgia de la iglesia, o de la palabra iglesia, y justamente vamos a mencionar ese. Entonces, para que nadie se confunda. Gracias, hermano, muy acertado el comentario. Entonces, justamente, ¿qué es lo que queremos? Iglesia igual a personas que profesan a un Salvador. De manera conjunta, rápida. Salvador Jesucristo. Para que no pensemos en otro. Porque no hay. No un edificio, no un estudio. ¿Ok? Ahora sí, dale la siguiente, Yael. Ahora sí, todos busquen en sus Biblias Hechos 11, 19, 26. Yo te lo puse aquí en la presentación, pero quiero que lo tengas ahí a la mano. Hechos 11, 19 al 26. Y vamos a estudiar algo llamado, o algo lo que yo podría llamar, una iglesia naciente. Vamos a ver, hermano, el nacimiento. ¿No te emociona ver la historia de cómo nace una iglesia? Y si queremos estudiar a la iglesia, tenemos que ver qué está pasando con la iglesia. ¿Ok? Ahora sí. Voy a leerlo de una manera pausada, pero quiero que tú, a la par conmigo, lo vayas leyendo en tu mente, lo vayas leyendo conmigo, pero tú, ahí tú, siguiéndome con tu vista. Porque la pregunta va a ser la que tenemos hasta allá arriba. ¿Qué elementos hallamos en la siguiente porción bíblica? ¿Ok? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué palabras dirías tú que son claves para esta porción en específico? Recuerda, ¿qué estamos estudiando? ¿O qué vamos a estudiar? Eclesiología. ¿A quién? Vamos a estudiar a la iglesia. Entonces, tenemos que ver en torno a la iglesia qué es lo que nos llama la atención. ¿Estás listo? Va. Voy a empezar yo la lectura. Bueno, voy a seguir yo la lectura. Sígueme con tu vista. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, primer mártir, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuesen hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue alegada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Comentario al margen: si hoy en día a ti y a mí nos llaman cristianos, es debido porque en Antioquía les llamaron cristianos. Ahí está desde dónde están haciendo cristianos, o desde dónde nosotros nos llaman cristianos. Y te das cuenta, no es un título que nosotros nos pusieron, y gloria a Dios. Ahora sí, ¿qué elementos te llamaron la atención de esta porción bíblica? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué elementos o qué palabras te llaman la atención de esta porción bíblica? Me llama mucho la atención Pablo, Saulo. porque se supone que él perseguía a cristianos, ¿verdad? Y después Dios hizo algo grande de él. Sí, pero ahorita no estamos hablando de Saulo. ¿Qué te Yo, llama la atención
referencia a iglesia. Hermano Manuel. Y a mí me encanta esta parte porque, y más así como lo estás manejando, porque si te pones a subrayar, por ejemplo, hablaríamos de, yo subrayaría, por ejemplo, varones de diferentes lugares, Cirene, Chipre y Antioquía, por ejemplo. Ahí menciona varones. Luego dice que el común denominador es el evangelio del Señor Jesús. Esa parte, esa parte es un común denominador en todos ellos, independientemente de que vieron o enviaron a Bernabé, a que se ve implícito ahí Esteban y todo esto. Otro de los que me gusta mucho aquí es que eran fieles al Señor. Muy bien. La idea va tomando una forma muy directa. Eran llenos del Espíritu Santo y de fe. Eso es lo que nos hace apartados realmente. Porque hay quien puede decir que estamos o que forma parte de una iglesia, pero pues a veces el testimonio, ¿verdad? Pero bueno, es otro punto. Y finalmente, el que mencionan que por primera vez se le llamó iglesia. Muy bien. Sí, si vamos a estudiar la iglesia, tiene que estar evidente que tenemos que subrayar la palabra iglesia. Y ahorita vamos a darnos cuenta de algo bien interesante de la palabra iglesia. ¿Qué más? Aquí, muy bien, gracias hermano Manuel, excelente participación. Nada más porque no tengo estrellitas doradas, porque usted está lejos. ¿Sí? La mano del Señor estaba con ellos y gran número que yo se convirtió al Señor. Muy bien, ese versículo, ¿qué me diría de ese versículo? ¿Es clímax? ¿O puede ser como un versículo central en el texto? ¿El 21? Sí. Sí. Muy bien, y déjame decirle algo. El versículo 21 es clave. Es clave ese versículo. Muy bien. Aquí ya anotaron también el versículo 21 como con que tiene una información muy importante. Hermana Nelly, ¿qué más? Eran fieles. Que tuvieran mucho fuerza en el corazón y para permanecer fieles al Señor, dieron algo bueno. Ok. ¿Quieren poder comentar ahí de la con todo lo que ya usted notó? Porque tenía mucha fe en el Señor. Primero nos podemos dar cuenta y vamos a ver una información bien importante en Bernabé. Se emocionó por ver la gracia de Dios. Aquí puedo yo preguntarte, ¿cuál es la gracia de Dios? Versículo 21. ¿Por qué se alegró Bernabé? Versículo 21. Porque creyeron y vio a una y vio un gran número que creyeron en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Se convirtieron. Y eso también nos tiene que evidenciar a nosotros como iglesia. Ahí ya estoy metiendo la palabra iglesia. Pero nosotros como iglesia, como conjunto de personas, nos tiene que emocionar cuando alguien cree en el Señor. Palabra evangelio también muy importante. Hermana Pati. Que les dio el mismo don. 17. Que les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Estamos en el 19. De 19 en adelante. No se me salgan de ese cuadro. Ok. A ver, ya el angelito, para que no se vean en su participación. ¿Qué palabras subrayarían? A ver, ya vi ahí. Sacó el marcatexto. Bien. A mí me llamó mucho la atención la parte del versículo 26 y dice, bueno, yo tengo una versión internacional para que no se espanten si cambia algo. No es malo tener diferentes versiones. Dale. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ok. Me gusta esa versión, en el versículo 26. Y ahorita me vas a ayudar para poder explicar lo que traigo después. ¿Va? Yes. Entonces, muy bien. Versículo 26. El 26 también es clave. No, creo que está muy jugoso en la porción del día de hoy. A ver, Angelito, al menos una palabra que tú digas, esta palabra es importante. Ya te la ganaron.
Pero en lo que Angelito encuentra una palabra, te puedo dar un dato también curioso. Si te das cuenta, el objetivo de hacer iglesia, ¿con quiénes iban? Con los judíos, ¿no? Y luego Bernabé dice, no, ¿por qué solo a los judíos? Vamos también a darle a quién? A los griegos. Esa es otra información importante. El objetivo era judíos, predicaron griegos, griegos se convierten, y así voy a tener el comentario. A ver, Angelito. Sí, ya. ¿También te lo ves judíos y griegos? El 22. 22. Dice, bueno, yo tengo la Biblia de las Escrituras. Ok, otra versión, muy bien. Hoy estamos muy de muchas versiones. Este estudio bíblico, vale. Ajá. Dice, pues la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó, que animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Ok. Me llamó la atención que la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para que, pues vaya, de cierta manera exhortaran a la iglesia para que se animaran. Y también Bernabé vio que la gracia de Dios estaba en ellos y pues de cierta manera él se alegró. Muy bien, muy bien. Ya hablamos un poquito de la actitud de Bernabé, pero ahora Angelito nos está hablando de la iglesia, ¿no? ¿Escucharon? ¿Y qué dijeron? Bernabé, vas. ¿Y Bernabé qué dijo? Voy, pues voy. Fue lo que dijo Bernabé. Pues voy. O sea, escucharon el estruendo de que griegos estaban creyendo. Porque Jerusalén era una iglesia que probablemente, muy probablemente, era de judíos que habían puesto su confianza en Cristo. Y escuchan de griegos y ¿qué dijeron? Puro país. Y se fue Bernabé, y cuando Bernabé vio la gracia de Dios, vio al gran, yo creo que eso, ponte un poquito en los zapatos de Bernabé. Imagínate, sales de tu iglesia local, porque te llaman y te dicen, oye, ¿qué crees? Vamos a contextualizar un poquito a nuestros días. Oye, ¿qué crees? Fíjate que, ¿qué les gusta? Un estado de la República que te guste. Oaxaca, bien. Fíjate que en Oaxaca hemos escuchado que un grupo de personas ha creído en Jesucristo. Pero no te damos información, te dimos que. Y tú vas y ves una multitud. ¿No te causaría emoción? ¿Y qué les dijo Bernabé? Sigan haciendo eso. Sigan congregándose. Sigan juntándose. ¿Hay en casita hay algún otro comentario? Porque Angelito hizo una muy buena observación. Ya mencionó la palabra iglesia de una manera muy intencional. Pues sí, puedo comentar algo así rápido, que esta cita bíblica, así como la presentas, me encanta mucho para respaldar cuando en otras partes del Nuevo Testamento leemos que hay hermanos que tienen por costumbre dejar de congregarse. Entonces, sí. Cuando nosotros leemos esta parte de cómo fue, cómo empezó, por qué nos dijeron cristianos, cuál es el común denominador, y hacerles ver a los hermanos el gozo, la alegría que causaba en todos ellos y en Bernabé el congregarse, esta parte es como que la segunda parte de lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, cuando nos lleguemos a topar con algún hermano que de repente ahí no va, se cansó, está desanimado, recuérdenle esta cita de Hechos, hermanos, está muy, muy apasionante esto, ¿eh? Y ahorita con lo que vamos a sacarle más jugo, está más apasionante. Y muy bien, aquí el hermano Manuel nos ejemplifica que la revelación o la Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque Bernabé le está diciendo a los discípulos de Antioquía, ¿qué les está diciendo? No dejen de hacer esto. Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es,
Algunos dicen que es Bernabé, otros dicen que es Pablo, no se sabe con exactitud. Pero el autor de Hebreos, ¿qué le está diciendo a la iglesia? No se dejen descongregar. No se están contradiciendo. Eso es muy interesante. Muy bien. Ok. También hay uno en el 24. Dígame. Porque era Barcelona, y era de los y muchas compañías fueron agregadas. Fíjate. Que el Espíritu Santo es el primero, que es el que entra en ti, ¿no? Cuando tú comes el Amén. y es el que cuando tú compartes a otra persona, él en ti, ¿no? Él en ti, porque no eres tú. O sea, él es el Espíritu que te da dirección, el que te da entendimiento para poder hablar sobre el mal, que definitivamente no somos nosotros presentes. Sí. Parte de lo que veíamos el domingo, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer las cosas. Muy bien. Y fíjate ahí, ya había convertido una gran multitud. Y luego tú enseñando otra gran multitud. No, yo me estoy imaginando el pasaje así como en primera persona. Está. Ya era más. No, ya era una gentillal ahí. Pero ahora quiero hacerte una pregunta más intencional. ¿Cuántas veces aparece la palabra iglesia? No me perdí. No les ¿Cuántas? que ¿Cómo que ninguna? Ahorita salen unas palabras importantes. Ya encontraron una, muy bien. ¿Ok? Muy bien. 2 veces. Nada más 2 veces. Con esas 2 veces es más que suficiente para estudiar a la iglesia por hoy. No estoy diciendo ya no, por hoy. Dale la siguiente. Yo entonces subrayé. A mí me pareció importante saber que cómo estaba la iglesia. Estaban esparcidos. Porque había persecución. ¿A raíz de qué? Esteban. ¿Te acuerdas qué pasó con Esteban? Fue apedreado, pero ¿por qué fue apedreado? Por predicar el evangelio, por predicar la fe en Jesucristo. Fue el primer mártir. Cuando él es apedreado y él es muerto, empiezan a decir, estaría padre que esto le pasara a todos los que dicen de Cristo. para que ya nadie hablara Para que ya nadie hablara de Cristo. El Señor ocupó una persecución para que se expandiera el evangelio. Se expandió el evangelio. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Estaba rascada el ombligo? ¿Se estaba rascando el ombligo sentada? No, ¿qué estaba haciendo? Predicando el evangelio. Eso también es importante. ¿Qué evangelio? El Señor Jesús. Y gran número creyó, se convirtió en el Señor. ¿Qué quiere decir? Creyeron en el evangelio, creyeron, aceptaron el mensaje. Y ahí está la primera vez que ocurre la palabra iglesia, que estaba en Jerusalén. ¿Y ahí quién nos está diciendo la iglesia de quién? De Jerusalén. ¿Cuál era la iglesia de Jerusalén? El conjunto de discípulos que estaban en Jerusalén, en esa zona geográfica. Muy bien. Luego, ¿qué hacen? Mandan a Bernabé, ¿no? ¿Y qué hace Bernabé? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿A quién? A los de Antioquía. Muy bien. Y estos son los 2 lugares geográficos que tienes que tener bien presentes. Antioquía y Jerusalén. Muy bien. Antioquía y Jerusalén. Y una gran multitud fue agregada al Señor, lo que decía, un gran número ya creyó y después otra gran multitud, cuando llega una vez, ¿qué pasa? Vuelven a creer. Es decir, ¿qué ocurre en Antioquía? Crece el número de creyentes. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y ahí están cristianos por primera vez. Pero quiero centrarme en las palabras iglesia. ¿Es la misma palabra? Váyanse por la lógica. Es la misma palabra iglesia en el versículo 22 e iglesia en el versículo 23. Sí, es la misma iglesia, es la misma palabra. Es la mismita palabra.
Pregunta. ¿Es la misma iglesia la que está en el versículo 22 a la misma iglesia que está en el versículo 26? No. ¿Por qué no, Yair? Porque arriba dice que era la de Jerusalén, y después dice que es la de Antioquía, si no me equivoco. Muy bien, exactamente. En el versículo 22 encontramos la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Versículo 26, voy a pedir a Yair con la nueva versión internacional, nos da el versículo 26. Sí. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos decir? Ok, estaban estos dos personajes, Bernabé y Saulo, reunidos ¿en dónde? En Antioquía. Bernabé pasó por Saulo y Saulo dijo, vamos, y se fueron a Antioquía. Y ahí permanecieron un año. Y fíjate, ya estando ahí, probablemente no tenían un templo como nosotros hoy los tenemos. ¿Y qué tenían? ¿Qué palabra ya se les caracterizó a ellos como creyentes? Iglesia. Iglesia. La iglesia, y volvemos a reiterar con el control normal, la iglesia no es una estructura. Es el conjunto de personas que ¿qué hacen? Tienen un propósito de permanecer fieles. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Aún así, hermanos, si estuviésemos reunidos debajo de un árbol, ¿somos iglesia? Amén. Después vamos a ver cuál es el deber de la iglesia. Hoy no. Hoy quiero que sepamos qué es una iglesia. ¿Ok? ¿Todos van bien? ¿Nadie se me ha perdido? O bueno, ¿no he perdido a nadie en el camino? Muy bien. Miren, según yo, 30 minutos y mucho, llevamos 36. Pero es que le hemos sacado buen tiempo. Creo que ha sido un buen tiempo de duración. Siguiente, por favor. Ah, mira, aquí te puse lo que está en tu mano derecha, de izquierda, es el texto que acabamos de tomar. Éxodo 3. Hechos 11, 19 al 16. Es el mismo texto. Y con lo mismo palabras mejor. O sea, no te espantes de hoy, mucho información. No, es el. Del lado derecho, sí tengo una serie de comentarios que creo que ya por los que dicen, ¿no? Primero es que encontramos dos iglesias, las cuales es lo que mencionamos hace ratito. Son dos iglesias. Jerusalén y Antioquía. Antioquía, ahora sí. ¿Por quiénes iban? ¿A quiénes iban a predicar el evangelio? Los cristianos que estaban esparcidos. ¿A quién? A los judíos. A los judíos. Era ellos a decirles el mensaje. ¿Qué les querían decir? El Mesías ya llegó y es Cristo. Al que siempre, del que todos los profetas hablaban que iba a venir, el Redentor, Jesucristo, el que murió en la cruz. Eso es lo que querían predicar a los judíos. Pero se les ocurrió una idea de vamos a predicar a los griegos. ¿Y qué pasó con los griegos? También creyeron. Interesante. Eso es interesante. Y aquí podemos notar que se ve gente que creyó y se convirtió al Señor, es decir, entendieron y aceptaron el mensaje del Evangelio, que es Cristo es el Señor, Cristo muere por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. ¿Qué también ocurre con Bernabé? Se alegró, y se alegró, nos tenemos que identificar con él cuando una persona, si él se alegró por una multitud, no importa el número, por una persona que se alegró. Y también exhortó a este nuevo grupo a que ¿qué hicieran? Permanecieran. Y hermanos, estás presenciando el nacimiento o estás leyendo el nacimiento de la iglesia de Antioquía. Y de ahí, a ti y a mí nos dicen cristianos, gracias a ellos. ¿No se te erizó la piel? Ver una iglesia naciente y que gracias a esa iglesia naciente, nosotros seguimos siendo iglesia y nos siguen llamando cristianos. Si no se te hizo piel de gallina, no sé qué tenemos que decirte para que esto te haga erizar la piel. Desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista histórico.
la palabra de Dios y el mensaje de Dios del Evangelio permanece, perdura. Y podemos ver al día de hoy que las palabras del Señor Jesucristo permanecen. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras es de su primer. Amén. Okay. Siguiente. Otra observación del pasaje. Después fue Bernabé atrás para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Ahí lo que te mencionaba. Ahí estamos hablando de la iglesia de Antioquía. Muy bien. Siguiente, de una vez. Si nos damos cuenta, la palabra iglesia está en el versículo 26, 22. Sin embargo, la gente era diferente, no era la misma. 22, Jerusalén, 26, Antioquía. Dos contextos muy diferentes. ¿Por qué dos contextos? Jerusalén, muy probablemente judíos. Antioquía, griegos, eso lo sabemos. Son griegos. Dale la siguiente. Fíjate, Antioquía y Jerusalén. Dos lugares geográficos diferentes, dos culturas diferentes, dos costumbres o dos lugares que practicaban costumbres diferentes, dos pueblos, dos ideologías, dos tradiciones diferentes, dos lo que sea diferente, dos vestimentas diferentes, lo que quieras diferente. Es como si equiparáramos dos estados, es como si equiparáramos dos estados de la República Mexicana. Son diferentes, no son iguales. Tienen diferentes costumbres, diferente todo. Pero, y el Señor en su palabra, ¿qué nos está enseñando? Que cuando somos iglesia, somos uno en Él, somos solo uno en su cuerpo. ¿Qué tenemos que analizar aquí? ¿Ella sí es iglesia? ¿Y esto es toda la iglesia? ¿Quién más es iglesia? Primero podemos mencionar y decir sector. O sea, contextualizando, ¿el sector es iglesia? Sí. ¿Y el sector? ¿Todo el sector es iglesia? No. Podemos decir, todas las iglesias bautistas de México son iglesias, ¿correcto? ¿Solo los bautistas? No. También hay iglesias que no son bautistas, pero predican la palabra y predican el evangelio. Entonces, ¿ellos también son iglesia? Se extienden. ¿Solo en México? ¿Nos vamos a América? ¿Te gusta? ¿Te late América? Vámonos a América. Iglesias que predican el evangelio. Ya quitamos la denominación. Iglesias que predican el evangelio. ¿Son iglesia? ¿Es toda? No, todavía no, porque estamos en América. Nos extendemos a ¿qué te gusta? Europa. Con Europa ya estamos completos. Con África. Con Asia. Oceanía. Todos estamos regados en el mundo. Y aunque haya diferentes posiciones, culturas, gastronomía, vestimenta, localización geográfica, aunque haya 1 millón de iglesias cristianas en el mundo, somos uno en el Señor. El Señor no vino de uno, vino uno. ¿Amén? Siguiente. La iglesia, muy importante. ¿Cómo surgió la iglesia de Antioquía? ¿Quién ayudó a la iglesia de Antioquía a que se formulara y se levantara como iglesia? La iglesia de Antioquía. Importantísimo. La iglesia tiene que seguir haciendo iglesia y eso solo se logra con el Señor. ¿Por qué con el Señor? Vámonos al versículo, iba a poner el versículo que me olvidó, 21. Es central, que mencionó el hermano Ángel. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Sin el Señor no podemos hacer eso. Importante. El Señor predicando el evangelio. Manera, hermanos, en la que la iglesia hace más iglesia. Amén. Siguiente. Seguimos. ¿Perdón?
Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar, y quiero terminar el día de hoy, porque quiero que te quedes con la iglesia, con la definición de iglesia, la definición bíblica, ¿ok? De iglesia, que era con lo que empezaba el hermano Manuel. Problemas con la terminología. Iglesia ha sufrido malas interpretaciones y tergiversaciones a través de la historia, y tiene que ver con su connotación, es decir, con la manera en la que nosotros la vemos. ¿Cómo vemos nosotros o cuál es nuestra percepción de iglesia? La primera, que es la que mencionaba el hermano Manuel, iglesia igual a edificio donde se congregan creyentes. ¿Correcta? Correcta. Incorrectísima, ¿no? Esto, junto a lo que comentaba el hermano Manuel, no es lo que vimos en Hechos, que era una iglesia. Probablemente, no nos dice, pero probablemente la iglesia de Antioquía no dijeron, vamos a levantar un lugar en un año. No, en menos de un año, ellos ya eran iglesia. Ajá. En menos de un año o en un año, ellos fueron reconocidos o les llamaron que eran iglesia. ¿Por qué? Porque había gente que había creído en Jesucristo y se estaba congregando bajo ese fin, predicando fidelidad con el ejemplo, con la palabra. No es lo que vimos en la iglesia de Hechos. Es más, habían creído y en un año ya se les atribuía el nombre de iglesia, el comentario que te he hecho. Y fíjate, Pedro también hace un comentario respecto a la iglesia. Vamos todos con nuestras Biblias a Pedro, primera de Pedro. Pero todos corriendo. Espero que te esté gustando la clase. A mí sí. Primera de Pedro, versículo 4 al 10. Permítame leértelo. Primera de Pedro 2, versículo 4 al 10. Pues más. ¿Quién quiere pasar a leerlo aquí? A ver, ya es pasa. ¿Allá? Pues Aquí, creo que ¿me puedes escuchas? hacerla ahí. Sí, dale. Ok, hermanos, dice, la piedra viva y su pueblo escogido. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. ¿A quién le está hablando Pedro? ¿Quién es el destinatario de la carta? La iglesia. Pueblo. El pueblo de Dios. Ya le está diciendo, antes no era pueblo, pero ahora sois pueblo. Y fíjate cómo dice, vosotros también, ¿como qué? ¿Piedras qué? Piedras vivas. Eso es la iglesia. Y siempre, como siempre se lo digo, gracias a Dios tenemos un lugar en donde congregarnos. Pero la iglesia, este lugar, sin las piedras vivas, no está vivo. ¿Quién le da vida? Las piedras vivas. ¿Quién le da vida a las piedras? La presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Cuando decidimos confiar en Cristo. ¿Sí me entendió? Entonces, si se deja abandonado un inmueble, voy a ver cómo es. Si se deja abandonado un inmueble, sí, bueno, si está abandonado, no hay personas, ¿es una iglesia? Como presentación, pues sí, ¿no? La gente dice, no es una iglesia. Tiene el nombre ahí escrito. Tiene el nombre escrito. Pero la iglesia la hacen las piedras vivas. La hacemos nosotros, como creyentes, como discípulos, como cristianos.
¿Eh? Y las piedras vivas no necesitan de este tipo de piedras para hacer iglesia. Como les decía, si estuviéramos bajo un árbol, no tendríamos unas piedras que nos protegieran, pero hay piedras vivas y eso son iglesias. Y ahí te va la otra. La siguiente. Iglesia, muchos piensan de que la iglesia también es la denominación o únicamente una denominación. También es un error. ¿Quién corrobora, siguiente? ¿Quién corrobora este error? Lo corroborará el autor de Eclesiología, de apellida Dana, el doctor Dana. Él dice que la denominación no es solamente iglesia. Dice, la iglesia se divide en denominaciones, pero una denominación no es únicamente la iglesia. Es una expresión de la iglesia, pero no es toda la iglesia. No es toda la iglesia. ¿Ok? Debido a que hay varias denominaciones, hay varias. Pero el Señor, ¿cuántas iglesias levantó? Una sola. Una. Solo una. Ahora, no estoy diciendo las denominaciones son malas. No. No me malinterpretes. No me malentiendas. Gracias a Dios también tenemos una denominación, pero también es un error decir que en nuestro contexto, los bautistas es la única iglesia. Es un error. Porque hay hermanos que predican la palabra, predican el evangelio, y no necesariamente son bautistas. Y ellos también son iglesia. Y ahora, ¿por qué empecé con todo lo que estudiamos al inicio? ¿Quién es iglesia? En un aspecto estricto de la palabra. ¿Te acuerdas de que te hablé acerca de doctrinas al inicio? De hecho, fue al inicio de que empezamos el estudio de las doctrinas básicas de la fe. ¿Te acuerdas que te vi hace un año aproximadamente? Te dije, bueno, 10 meses. 10 meses, porque me cargaron, ya me acuerdo, 10 meses. Empezamos estas clases, esta serie de estudios diciendo lo siguiente. Estas doctrinas fundamentales es lo que define a un cristiano de un no cristiano. ¿A quién le puedo decir hermano y a quién no le puedo decir hermano? Hoy en día, ¿qué te puedo decir? ¿A quién le puedo decir iglesia y a quién no le puedo decir iglesia? Por ejemplo, alguien que profesa que Jesucristo es el Salvador del mundo, ¿es iglesia? Sí. Alguien que dice que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero también la tradición, ¿es iglesia? No. Pero también la tradición. No, ¿por qué? Porque estamos diciendo que Cristo es insuficiente. No, el sacrificio de Cristo es suficiente. Si hay alguien que dice la salvación es por obras, ¿es iglesia? No, muy bien. Si alguien dice que el Espíritu Santo es el poder el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, ¿es iglesia? No, el Espíritu Santo es Dios. Acuérdate, la Trinidad. Sí, el chiste es de que ustedes identifiquen quién es iglesia y quién no es iglesia. El que diga que Jesucristo fue un gran hombre, pero no llegó a ser Dios, ¿es iglesia? No, muy bien. El que llega y dice, yo creo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿es iglesia? Sí, es iglesia. El que llega y diga, hoy en día tenemos que creo en Jesucristo como Salvador, pero tenemos que guardar la Torah, ¿es iglesia? No es iglesia. Muy bien. El que rompa con la doctrina, el que diga, la Biblia es la palabra de Dios, ¿es iglesia? Sí. Y el que dice, la Biblia necesita interpretación privada para interpretarse, ¿es iglesia? No, es decir, el que rompa con los principios básicos no es iglesia. Y es a lo que después se define como secta. ¿Ok? ¿Sí quedó claro que es iglesia? Muy robusto con todo. Hemos estudiado este año para decirte que el que crea lo mismo que nosotros, de un año para acá, a ese lo podemos llamar iglesia. Fíjate, sea bautista o no lo sea, pero si cree y predica eso, es iglesia.
¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, comentarios ahorita. Dudas. Yo dudas. Siguiente. Vaya, lo mismo. Durante la duración del estudio, un comentario muy importante. Cabe recalcar que cuando hablemos del término iglesia, haremos referente al conjunto de personas a eso. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué hace una iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Es bíblico instaurar una iglesia. Jesús habló de la iglesia. ¿Cuál es la función de una iglesia? ¿Tiene una visión? ¿Tiene una misión? Vamos a estudiar. Siguiente. Tarea moral, vas a tener 2 semanas para pensar, para que reflexiones, para que estudies. Es lo siguiente. ¿Para qué crees que es importante una iglesia? Iglesia, recuerda, conjunto de personas. ¿Por qué es importante permanecer en una iglesia? Una persona que asiste por primera vez a la iglesia ya se vuelve cuando una persona es iglesia. Esa es la tarea. Y vas a tener 2 semanas para que lo medites. Estoy siendo bien generoso. Y te voy a permitir, a ti, yo te estoy haciendo 4 preguntas, pero fíjate, te voy a permitir a ti que en el estudio tú te hagas preguntas acerca de una iglesia y trates de responder. Por ejemplo, te voy a dejar una inquietud. ¿Cómo se la hacemos? ¿Dejamos la inquietud o no dejamos la inquietud? Bueno, vamos a dejar la inquietud porque en un comentario leí la respuesta y fue como, ok, está interesante. ¿Cómo se debe presentar una iglesia con denominación? Como la iglesia bautista. ¿Es correcta la afirmación? Sí, no. ¿Y por qué? Tienes 2 semanas para analizar. Una iglesia con una denominación. Por ejemplo, ¿es correcto decir una afirmación como el tipo la iglesia bautista? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Te estoy dando 2 semanas para que lo pienses. No quiero armar un debate alrededor de eso, pero si quieres cambiarle bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia se me olvidan nombres de denominaciones. La iglesia Adventistas, los bautistas, los pentecostales, los mormones, la iglesia carismáticos. bueno, ahí ellos caen en que no son iglesia. Así es. Por Así. ejemplo, en las iglesias de esta doctrina, ¿no? Es correcto que se presente como la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia luterana, la iglesia reformada. Desde ahí ya tendrás que darte una idea de si está correcto o no está correcto. Nos vemos dentro de 2 semanas a continuar el estudio bíblico. Y vamos a terminar con una oración, igual vamos apagando la grabación del video. Y esas 4. Ah, sí. Pero Ajá. Ese es extra. Y te voy a permitir a ti también que si tienes otra pregunta. O sea, que si a ti te surge otra pregunta respecto a la iglesia, te la anotes y trates de responder. Quiero dejarte cosquillas en el paladar. ¿Vale? Vamos a hablar. Padre bendito, Señor, bueno, gracias por este día en el que tú nos